alta densidad calórica y que pues a lo mejor a los que son del régimen de incorporación fiscal, como vamos a ver, pues no les va a afectar demasiado, solamente a los que realmente pues son personas físicas con actividad empresarial o las personas morales. Por la infraestructura que generalmente manejan las personas morales, pues seguramente ellos ya están cumpliendo con estas obligaciones y a lo mejor pues las pequeñas empresas, personas físicas que tienen sus tienditas y que por por diversas razones no pueden tributar en el RIF, pues también van a estar obligados a las obligaciones que marca la ley del IEPS y pues a los cuales pues no, todavía no se les publica ninguna facilidad para dejar de pagar este impuesto o dejar de cumplir con estas obligaciones. Espero que sea de su interés y pues vamos a empezar. Antes que nada, pues quiero tratar de quiénes son las personas obligadas a este impuesto, el por qué se estableció la obligación. Recordemos que esta disposición, pues de entrada está prevista en la ley del impuesto especial sobre producción y servicios y no estaba dentro del paquete económico que mandó el Ejecutivo Federal. Sin embargo, recuerden que en ese entonces se pretendía gravar para efectos de IVA algunos conceptos, los cuales se eliminaron, pero que sin embargo, para poder percibir los ingresos que ellos estimaban recaudar, entonces establecieron este impuesto para los productos de alta densidad calórica. Recordemos que esto fue impuesto por la Cámara de Diputados, fue una propuesta, sobre todo lo que viene siendo para combatir los problemas de sobrepeso y obesidad y por ende se pretendía inhibir el consumo de alimentos que aumentaran el riesgo para padecer las enfermedades, sobre todo la enfermedad que ya es muy común en nuestra población, el de la diabetes, y que a final de cuentas, pues esto conlleva muchos gastos, sobre todo en relación a la salud pública, y pues, pues el gobierno federal quiso recaudar más impuestos respecto a estos productos. El objetivo principal pues era desalentar el consumo de estos alimentos para que en sí el consumidor pues en su momento eligiera si va a poder adquirir ese producto con un costo adicional o simplemente desalentar esta compra y optar por otros productos que a lo mejor les estuvieran ofreciendo un mejor beneficio en su salud. Y también pues incentivar a la industria para que estos productos que contenieran altas cantidades calóricas pues utilizaran otro producto disminuir sus grasas y azúcares o utilizar estos otros productos más saludables que no conllevaran al incremento de las kilocalorías que en cierto momento es daño para nuestra salud, ¿no? Entonces, más que nada, esto se implementó por estas situaciones. Nosotros lo podemos ver de enero para acá, cuando empezamos a adquirir productos, se elevaron los precios de las botanas, de lo que viene siendo el pan dulce, las mermeladas. Entonces, aquí vamos a ver cuáles son los productos de alta densidad calórica. Pues nosotros lo podemos ver o sentir en nuestros bolsillos por el simple hecho del aumento del precio, ¿no? Entonces, ya los productores, los comercializadores, ya están contemplando desde un principio la causación de este impuesto y simplemente, bueno, que a lo mejor, como les comentaba, las personas morales o las grandes empresas, pues ya tienen contemplado esta causación de este impuesto, ya tienen contemplado sus sistemas para que esté identificado qué productos o qué productos no causan este impuesto y a final de cuentas para en su momento cumplir con las obligaciones de presentar la información que la misma ley me establece. Esta información pues se presenta a través del multi-IEPS y pues una llamada de atención para las personas físicas, a lo mejor, como les comentaba, tienen tienditas, papelerías que venden este tipo de productos y que por el simple hecho de su venta pues van a causar el impuesto. Recordemos que la naturaleza del impuesto especial sobre producción y servicios pues es un impuesto indirecto
que principalmente graba ciertos productos que tienen un gran impacto en la sociedad. Como podemos ver, lo que ya estaba en las bebidas alcohólicas, los cigarros, los refrescos, se adicionó lo que vienen siendo los plaguicidas, combustibles fósiles y los alimentos no básicos con alto contenido calórico. Entonces, es un impuesto indirecto porque a final de cuentas el contribuyente se lo va a trasladar al consumidor final y este es el que a final de cuentas va a pagar el impuesto por la adquisición de esos productos. Aunque a final de cuentas quien lo causa es el enajenante y este a su vez pues lo tiene que enterar ante la autoridad. Los sujetos, como les mencionaba, pues aquí no hay distinción, sea persona física o persona moral, por la enajenación en territorio nacional en cuestión de los productos de alta densidad calórica, pues van a estar obligados al pago de este impuesto. La misma ley pues me establece en el artículo 2 que el impuesto se va a calcular aplicando a los valores la tasa prevista en el mismo artículo 2 y en su caso la cuota establecida, que bueno, para los productos de alta densidad calórica pues no se establece, ¿no? Entonces, es importante tomar en cuenta todas estas exposiciones porque esto nos va a servir para llenar el multi-IEPS y saber si realmente soy causante de este impuesto o no. El artículo 2, pues en su fracción primera, inciso J, me establece que las personas que enajenen productos o alimentos, perdón, los maneja como alimentos no básicos, que se listan a continuación, presenta una lista con una densidad calórica de 200 kilocalorías o mayor por cada 100 gramos, van a causar el IEPS en relación a un 8%. La lista que nos presenta, pues, nos detalla, nos menciona las botanas, y en el artículo 3 me define qué se va a entender por botanas. En este caso me dice que son productos elaborados a base de harinas, semillas, tubérculos, cereales, granos y frutas sanos y limpios que pueden estar fritos, horneados, explotados o tostados y adicionados de sal, otros ingredientes, aditivos para alimentos, así como las semillas para botanas. Entonces, cualquier tipo de botana causaría este impuesto y pues también me establece por regla miscelánea que no van a estar comprendidas aquellas semillas en estado natural que no pierdan esta naturaleza con el solo hecho de haberlos sometido a secado, limpiado, descascarado, despepitado, desgranado y siempre y cuando no mencione un ingrediente alguno. Entonces, aquí estamos hablando que pues las semillas en estado natural no van a causar este impuesto, salvo que tengan un proceso adicional, salvo que no, o siempre y cuando no se trate de un secado, limpiado, descascarado, despepitado y no se le adicione un ingrediente alguno. Aquí estamos hablando que a lo mejor con el simple hecho de adicionarle sal, ya estamos hablando, y tostado, ya estamos hablando que causa el IEPS. Por ejemplo, las pepitas naturales como tal, pues no se pueden consumir, bueno, sí se pueden consumir, pero normalmente lo que se hace es el tostado y el agregado de sal, ¿no? Y en su caso de chile. Entonces aquí diríamos que finalmente esta semilla, por este proceso que va teniendo, ya se considera como una botana sujeto al IEPS. ¿Sí? Aquí pues Rodolfo Flores me pregunta, ¿cualquier grano o semilla frita es sujeto a IEPS? Sí, considerando con el supuesto, aquí me voy a regresar un poco. Primero, el supuesto es que se trate de que tenga una densidad calórica de 275 kilocalorías o mayor por cada 100 gramos. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a ver más adelante que nos vamos a poder basar en el etiquetado. Pero, ¿qué pasa cuando no hay etiquetado? ¿Sí? Entonces, aquí se va a presumir que excede de estas kilocalorías por cada 100 gramos y por ende, pues es causante del IEPS. También me establece que se consideran alimentos con alta densidad calórica los productos de confitería. En este caso tenemos los dulces y confites, que son todos los caramelos, me dice la imitación de mazapán, gelatina o grenetina, gelatina preparada, jaletina, malvavisco, mazapán, peladilla, turrón, entre otros. ¿Sí? Entonces ya incluso la gelatina en polvo ya es causante del IEPS, aun cuando no esté preparada. Las personas que venden gelatinas ya hechas, como podemos ver las panaderías que venden las gelatinas preparadas,
con algún adorno en especial, etcétera, pues también ya causan este IEPS. También tenemos a chocolate y demás productos derivados del cacao. Este me dice que es aquel que es la mezcla homogénea de cantidades variables de pasta de cacao, manteca de cacao o cocoa con azúcares u otros endulcorantes, ingredientes opcionales y aditivos para alimentos, cualquiera que sea su presentación, derivados del cacao, la manteca de cacao, pasta o licor de cacao, torta de cacao, entre otros. Entonces aquí prácticamente la autoridad quiso abarcar todo lo que es el chocolate, el derivado del cacao o cualquier tipo de presentación o combinación que se entienda que es un chocolate y por ende también pues causaría el IEPS. ¿Sí? Aquí estamos hablando incluso pues del chocolate en polvo que manejamos para los niños en las mañanas, también es causante del IEPS. También me maneja los flanes y pudines, que aquí pues prácticamente me define como un flan la preparación, el pudín también en la preparación, para que no haya duda de qué se va a entender con flan. E incluso también pues me dice que puede llevar harina y aun cuando se le añade otro ingrediente como café, naranja, vainilla, entre otros, se va a considerar flan y por ende causante del IEPS. El pudín también me establece que es un bizcocho, pan deshecho en leche y con azúcar y frutas secas. Esto también es causante del IEPS. También me maneja que los dulces de frutas y hortalizas también se van a considerar sujetos de este impuesto y pues me maneja las ates, jaleas, mermeladas, así como pulpas, jugos de frutas o hortalizas con edulcorantes adicionados o no para alimentos. Entonces también aquí me habla de las frutas o hortalizas cristalizables o congeladas. Entonces aquí estamos hablando también incluso que podríamos hablar que la preparación de pulpas especiales para los alimentos, para los restaurantes, etcétera, también son causantes del IEPS. Otro de los productos que tenemos es la crema de cacahuate y avellanas. Me dice que es una pasta elaborada de cacahuates o avellanas tostados y molidos, generalmente salada o endulzada. Pues aquí estamos hablando que también ya estos productos van a causar el IEPS y que incluso nosotros podemos ver en el mercado, como ya les comentaba, el incremento de los precios, ¿sí? Entonces esto también va repercutido por la causación de este impuesto. Los dulces de leche también me dice que comprende, entre otros, no nada más los que se listan aquí, la cajeta, el jamoncillo y natillas. Entonces, la autoridad puede considerar que si se trata de un dulce elaborado con leche, puede ser causante del IEPS si cumple con la situación de tratarse de productos con alta densidad calórica, que ya vimos que siempre y cuando exceda de los límites de kilocalorías por cada 100 gramos, va a causar el impuesto. También me establece que los alimentos preparados a base de cereales va a ser causante de este impuesto, como son hojuelas, aglomerados o anillos de cereal, pudiendo no estar añadidos con frutas o saborizantes. Y por regla miscelánea, pues me establece qué productos no van a causar este impuesto. Me habla que tratándose en la cadena del trigo, no va a causar este impuesto la tortilla de harina de trigo, incluso cuando se trate de integral, la pasta de harina de trigo para hacer sopas o condimentos, el pan dulce, el pan no dulce, como es el bolillo, la terera, la baguette, chapate, virote, etcétera, ¿no? Entonces aquí, a contrario de eso, pues diríamos que el pan dulce sí causa el impuesto, harinas de trigo incluyendo la integral, alimentos con base a cereales de trigo sin azúcares, incluyendo integrales. Entonces, estos productos no van a causar el IEPS, porque considera la autoridad que son productos básicos para la alimentación y por ende no causa este impuesto. En relación a la cadena del maíz, me dice que no van a causar, a pesar de que son elaborados con cereales, la tortilla de maíz, incluso las tostadas, la harina de maíz, el nixtamal, la masa de maíz y alimentos a base de cereales de maíz sin azúcares. Cadena de otros cereales me habla de alimentos a base de cereales para lactantes y niños de corta edad, alimentos a base de otros cereales sin azúcares, incluyendo integrales, y pan no dulce de otros cereales,
integral o no, incluyendo el pan de caja, ¿no? Entonces aquí hablamos que estos productos son los que no van a causar, digo, no son los que no van a causar el IEPS porque se consideran productos básicos. También otro de los productos que causa este impuesto pues son los helados sin nieves y paletas de hielo, y me establece que se considera con este tipo de productos. Entonces, estos también ya causan el IEPS, ya el Bon Ice, no por hacer un comercial, pero ese también ya causa el IEPS y por ende pues tendría que pagar el impuesto. Ahora bien, aquí me pregunta José, ¿algunos alimentos preparados como hamburguesa causa IEPS? No. La autoridad consideró que se van a considerar causantes del IEPS el listado que ahí menciono, ¿sí? Entonces, ya hablamos que los que van a causar este impuesto, pues, como comentamos, son, entre otros, las botanas, los flanes, ¿cómo se llama? Los cereales, salvo que sean no básicos, los helados, los dulces, etcétera, ¿no? Entonces, si no están desglosados estos productos en la ley del IEPS, entonces no son causantes de este impuesto, aunque sabemos que a lo mejor por las grasas que contiene, etcétera, pues sí contiene un cierto número de kilocalorías y por ende, pues diríamos, pues sí tendría que causar este impuesto, pero no, solamente son estos productos o estos alimentos que menciona la ley que se van a considerar como causantes del impuesto. Entonces, las hamburguesas no llevan sal. Los totopos que solo llevan sal, bueno, estamos hablando que los totopos pues finalmente es una tostada que aquí simplemente me habla sin azúcares, ¿no? Entonces podríamos decir que no graban este IEPS. Si a ese totopo también le agregas chile como botana, entonces considero que sí. Entonces ahí estaría muy esa situación a criterio de la autoridad, y vamos a ver que aquí me dice que cuando los alimentos mencionados cumplan con las disposiciones relativas al etiquetado, podrán tomar en consideración las kilocalorías manifestadas en la etiqueta. Ahora, aquí es importante tomar que me habla la disposición de la ley, que son kilocalorías por 100 gramos, ¿sí? Entonces, el etiquetado van a poder, sí, las kilocalorías que me establece, pero tenemos que ver sobre qué está basado la medición, ¿sí? Aquí podemos ver, por ejemplo, que me habla de 275 kilocalorías por cada 100 gramos. Entonces, hay que checar el etiquetado y convertirlo a los 100 gramos para verificar si realmente rebasa de ese monto para que sea causante del IEPS. Ahora, las grandes empresas pues ya están de alguna manera seguras si su producto causa o no causa IEPS. Si ustedes son una miscelánea que compran y venden productos, como les comento, ustedes ya son sujetos de este impuesto por el simple hecho de vender las papitas, ya son sujetos de este impuesto, las papitas fritas, y por ende pues tendrían que enterarlo. Ahorita vamos a ver que el régimen de incorporación fiscal no estarían obligados, sin embargo, salvo que realicen operaciones en público en general. Sin embargo, aquí debemos de tomar en cuenta que al ser sujeto de IEPS, pues tenemos que dar de alta la obligación, ¿sí? Entonces, al dar de alta la obligación, mi proveedor, cuando causa el impuesto, está obligado a desglosarme este IEPS. Mientras yo no le diga a mi proveedor que soy sujeto de este impuesto, no me va a desglosar el IEPS porque la misma ley me prevé que cuando mi adquirente del producto no sea sujeto del IEPS, yo no tengo la obligación de desglosar. Aquí podemos ver, también me establece la disposición que cuando se trate de alimentos que no tengan una etiqueta donde menciona las kilocalorías, etcétera, dice que se presumirá, salvo prueba en contrario, que rebasan de esta densidad calórica, ¿sí? Entonces, las personas que venden a granel, que son sujetas de este impuesto, por ejemplo, los que venden pepitas tostadas, los que venden los cacahuates, venden los dulces a granel, estamos hablando que ya son sujetos de este impuesto. Me dice que salvo prueba en contrario, pues lo van a causar, ¿sí? Porque no sabemos si ese producto a granel rebasa de estas 275 kilocalorías. Seguramente, pues podemos ver que a lo mejor no
solamente un especialista le podría decir, un químico, considero que en alimentos, le podría decir que si su producto rebasa de 275 kilocalorías por cada 100 gramos. La pregunta sería, ¿cuánto cobran por este estudio? Entonces, nos estamos yendo a los pequeños comercializadores o productores, donde seguramente el estudio les va a salir más caro que cobrarles el IEPS a sus clientes y cumplir con las obligaciones que me marca esta ley, ¿no? Sí, efectivamente, Luis, es muy complicado y vamos a ver que incluso en el multi-IEPS pues es más complicado, ¿no? Entonces aquí, pues de entrada, como les mencionaba, pues la causación del IEPS es por la enajenación de estos productos. En el artículo 7, pues podemos ver que se entiende por enajenación toda transmisión de propiedad, aun cuando en el enajenante se reserva el dominio del bien enajenado, que me remite al código, y también el faltante de materias primas o de bienes en los inventarios. Entonces, también tienen que tener un control de inventarios para que en una revisión la autoridad no les detecte faltante de inventarios y que por ende tengan que causar este impuesto. Me dice que no se va a considerar dentro de la enajenación, o sea, qué enajenaciones se encuentran exentas. Me dice que solamente para este tipo de productos es la transmisión de propiedad que se realice por causa de muerte o donación, ¿no? Entonces, y siempre y cuando la donación sea deducible para los fines del impuesto sobre la renta. Entonces, si una empresa quiere donar dulces a una persona autorizada para recibir donativos, por esa transmisión de propiedad, aun cuando no haya una contraprestación de por medio, sino se trate más bien de una donación, estaríamos hablando que no causaría el IEPS, ¿sí? Entonces, aquí hay que tomar esto en cuenta. Muchas personas están yendo que por el simple hecho de realizar operaciones con público en general no causan el impuesto. En términos generales, les voy a comentar que el artículo 8, para lo que viene siendo la enajenación de productos con alta densidad calórica, no contempla ninguna exención cuando se realicen operaciones con público en general, ¿sí? Es muy importante tomar en cuenta esto, porque muchos decimos, bueno, como vende al público en general, no causa el impuesto. Sí lo causan, sí lo tienen que trasladar, no lo desglosan en caso de emitir el comprobante, ustedes lo tendrían que realizar en sus papeles de trabajo o con el sistema que estén utilizando. Ahora bien, vamos a ver, me voy a adelantar un poco, en cuestión del régimen de incorporación fiscal, ellos recuerden que tienen un decreto publicado el 26 de diciembre del 2013, donde a final de cuentas ellos no están obligados, o bueno, sí están obligados, pero tienen un estímulo fiscal equivalente al mismo IEPS que causan. Es lo mismo que sucede con IVA. Lo causan, pero a su vez el fiscal consiste en que no lo cobren para que entonces no lo tengan que enterar a la autoridad. Lo mismo sucede para el IEPS. Este estímulo también se aplica para el IEPS. Se lo van a poder no obligados a pagar siempre y cuando pues no se lo cobren a su cliente, ¿sí? Esto estamos hablando únicamente de los contribuyentes del régimen de incorporación fiscal y siempre y cuando realicen operaciones con público en general, ¿sí? Si ese régimen de incorporación fiscal le factura a una empresa donde ya le solicite un comprobante con un RFC específico, entonces sí va a tener que causar el IEPS, va a tener que trasladarlo y cobrarlo, ¿sí? Entonces aquí hay que tomar mucho en cuenta esto, porque no por ser del RIF ya está eximido de pagar el impuesto, solamente va a estar eximido siempre y cuando realice operaciones con público en general. Los que no son RIF, personas físicas con actividades empresariales, sí son sujetos a este impuesto por la venta de los productos que ya vimos, como son botanas, dulces, helados, etcétera, tienen que pagar este impuesto y cumplir con las obligaciones que marca la ley del IVA. Entonces, tienen que cobrarlo a sus clientes, no lo van a desglosar, ni siquiera en los comprobantes simplificados, pero sí lo tienen que pagar y cumplir con las obligaciones. Ahora, aquí me dice la ley que el momento de causación, al igual que el IVA, es cuando efectivamente se cobren las contraprestaciones. ¿Sobre qué se va a cobrar el IVA? El IVA se va a cobrar, permítanme un momento, el IVA se va a cobrar precisamente, perdón, la contraprestación del IEPS se va a cobrar
le vamos a llevar a la base, ya sea por la contraprestación pactada y por otros conceptos que vamos a ver. La base del impuesto, pues como les mencionaba, era el precio pactado, ya sea los anticipos o depósitos que se reciban, los cobros adicionales que se realicen por envases y empaques, que no sean retornables, los intereses normales o moratorios, las penas convencionales, cantidades adicionales o cualquier otro concepto que se cobre al adquirente por la venta de estos productos, ¿no? Entonces, a lo mejor, normalmente, por ejemplo, si yo vendo productos a granel y en cierta forma le cobro la bolsita, el empaque, etcétera, para llevar, pues a pesar de que no es un producto de alta densidad calórica, se considera como base del impuesto para cobrar el IEPS. Entonces, puede ser que incluso no se lo cobre ese empaque, entonces nada más el producto va a causar el impuesto, ¿sí? Entonces, hay que tomar mucho en cuenta esto, que finalmente primero hay que ver si somos sujetos, seamos personas físicas o morales, que causamos este impuesto por la venta de alimentos de alta densidad calórica. Vimos ya cuáles son los alimentos de alta densidad calórica. Hay que definir si, de acuerdo con el etiquetado, rebasa de los 275 kilocalorías por cada 100 gramos. Si no tiene etiqueta, pues ya vimos que de entrada causa el impuesto, salvo yo compruebe lo contrario ante la autoridad. Ahora bien, al ser sujeto de este impuesto, estos alimentos que yo enajene, ya sea, como mencioné, al público en general o no, salvo los del RIF, voy a tener las siguientes obligaciones. El artículo 19 me establece las obligaciones generales en relación al IEPS, a las causantes del IEPS. Aquí me voy a enfocar nada más a las obligaciones que se marcan en relación a las declaraciones informativas, ¿sí? Entonces, podemos ver que estamos hablando que estos contribuyentes están obligados a presentar información trimestral del trimestre inmediato anterior donde se les hubiera trasladado expresamente el IEPS y por separado, ¿no? Entonces, aquí tenemos que hablar de mis proveedores, de las personas a quienes yo les trasladé el IEPS en forma expresa y por separado. Aquí estamos hablando que tiene que ser la presentación en abril, julio y octubre. Esta es una de mis obligaciones. Bueno, aquí nuevamente los quiero invitar al curso de contabilidad electrónicas que se va a llevar a cabo el 8 de septiembre en el World Trade Center. Se va a tratar principalmente pues todo lo relacionado a la contabilidad electrónica, cómo vamos a poder cumplir estas obligaciones y se va a presentar un sistema contable para que ustedes puedan visualizar cómo se va a dar cumplimiento a esa obligación. Los invitamos a que acudan a este evento, ya sea en forma presencial o en línea, los invitamos muy cordialmente. Bueno, pues vamos a continuar que en lo que viene siendo dentro de las obligaciones que tienen para presentar la información, es también presentar de los bienes producidos, enajenados o importados por entidad federativa. Esto se va a presentar en forma anual en los meses de marzo de cada año y también aplica para los que enajenan productos de alta densidad calórica. También vamos a presentar información trimestral sobre los 50 principales clientes y proveedores del trimestre inmediato anterior. Esto es muy parecido a la declaración de clientes y proveedores de la ley del impuesto, que establecía la ley del impuesto sobre la renta. Ahora aquí nada más me habla de los 50 principales clientes y proveedores, ¿sí? No me define qué se entenderá por principales, consideramos que es por el monto. Aquí no hablaríamos de que rebasen de 50,000 pesos como lo manejaba anteriormente la ley del impuesto sobre la renta, pero sí tiene que ser los 50 principales. Estas tres obligaciones se van a presentar a través del multi-IEPS. Sin embargo, como ya les comentaba, el RIF, los del régimen de incorporación fiscal, pues tienen un tratamiento. El artículo 5D, pues maneja la ley del IEPS, que no estarán obligados a presentar declaraciones informativas previstas en la misma ley, siempre que presenten la información de las operaciones con sus proveedores en el bimestre inmediato anterior. Aquí recordemos que los del régimen de incorporación fiscal, bajo la ley del impuesto sobre la renta, pues tienen la obligación de presentar
una información del bimestre anterior respecto a las operaciones con sus proveedores. Esta información, conforme a resolución miscelánea, pues se va a cumplir a través de mis cuentas. En la regla del libro primero, la 292, me menciona que se va a llevar a cabo a través de mis cuentas y por ende, pues en IEPS ya se daría por presentado o cumplido esta obligación cuando yo lleve mi contabilidad a través de mis cuentas, ¿sí? Entonces, recordemos que esta situación de mis cuentas, ustedes o los del régimen de incorporación fiscal no tienen la obligación de registrar todos aquellos ingresos y erogaciones que estén amparadas con un CFDI. Entonces, pues prácticamente si todo está amparado con un CFDI, pues ya estarían cumpliendo con la obligación a pesar de que no registren nada en mis cuentas porque estamos hablando que todas sus operaciones están amparadas con estos comprobantes. Entonces, hablando del RIF, no van a cumplir con estas obligaciones porque ya se dan por cumplidas a través de mis cuentas. Solamente van a quedar obligadas, como ya mencionaba, personas morales o personas físicas con actividades empresariales que enajenen este tipo de productos. Ahora bien, ¿cómo vamos a cumplir con esta información? Bueno, pues la información la vamos a presentar a través del MultiJEPS. Este MultiJEPS ya fue actualizado, el cual contiene diversos anexos y solamente vamos a tratar pues aquellos que son sujetos por la enajenación de productos de alta densidad calórica. En este caso, pues vamos a utilizar el anexo 1. Como ustedes vieron, pues estamos obligados a informar a quienes les desglosamos el impuesto. Estamos obligados a informar de mis 50 principales clientes y proveedores y estamos obligados a informar de los productos que vendí por cada entidad federativa o que enajené por cada entidad federativa. Entonces, vamos a presentar el anexo 1 para dar cumplimiento a las obligaciones del traslado del impuesto y de mis 50 principales clientes y proveedores. Cuando yo actualicé mis actividades, a lo mejor yo manifiesto que vendo botanas, etcétera, y sí di de alta la obligación, pero a lo mejor en el mes no vendí ningún producto de alta densidad calórica, pues voy a seleccionar mi obligación, sin operaciones, pero la voy a presentar, ¿sí? Entonces, aunque no haya enajenado productos, si tengo dado de alta la obligación, de todos modos voy a presentar la declaración en ceros, por así decirlo, y voy a enviar el anexo 1 y el anexo 8 para cumplir con las obligaciones que me marca la ley del IEPS. Aquí, como podemos ver, es un extracto del anexo 1, donde ustedes pues van a manifestar en relación con qué tipo de operación lo están realizando, en donde les van a desglosar pues si se trata de un cliente público en general, proveedor extranjero, si se trata de una devolución, etcétera, ¿no? Entonces aquí ustedes van a determinar el tipo de operación y la pregunta sería, porque me va a preguntar el RFC, vamos obviamente a manejar el RFC por cliente, etcétera. Sin embargo, vamos a ver más adelante que también vamos a poder manejar el cliente tantas veces sea necesario por el tipo de producto que yo lo enajene. ¿Por qué? Porque vamos a seleccionar el tipo de producto que yo estoy enajenando. Me establece un listado del tipo de producto que yo estoy enajenando y voy a tener que manifestar si le vendí botanas, si le vendí dulces, si le vendí flanes, etcétera, ¿no? Entonces aquí tengo que manifestar qué tipo de producto lo estoy vendiendo y también me va a preguntar cómo estoy vendiendo ese producto. ¿En qué presentación? Si en barrica, en bolsa, en bote, en botella, en caja, cajetilla, costal, estuche, garrafón, etc. Entonces, si yo a mi cliente le vendí botanas, le vendí flanes, entonces a ese cliente lo voy a desglosar 2 veces en el MultiJEPS. Si a su vez la botana la vendí en bolsa y en bote, porque si hay en bote, entonces voy a presentar 2 veces la información de botanas porque uno es en presentación de bolsa y otra en presentación de bote.
En relación al flan, igual. Si el flan lo vendí como en caja, supongamos, voy a presentar. Entonces, es importante tomar en cuenta también la presentación para saber cómo voy a presentar mi información. Otro de los datos que me pide es la unidad de medida. Bueno, si yo lo vendí en bote, ¿cómo se mide ese bote? Por litros, por kilogramos, por toneladas, lo considero como pieza, etcétera, ¿sí? Entonces, aquí a lo mejor podríamos decir que para un mejor control, para mí es pieza, ¿no? Entonces, lo vamos a seleccionar pieza y no hay ningún problema, o ustedes van a seleccionar el tipo de medida que se está enfocando al tipo de empaque. Otra de las obligaciones que vamos a presentar a través del MultiJEPS, pues es la información de consumo por entidad federativa. Aquí vamos a manifestar igual, si la presentamos con datos o no, vamos a manifestar, me dice que sí, vamos a determinar el impuesto por producto o servicio, vamos a decir que sí la presentamos, vamos a seleccionar, aquí me pregunta si soy productor, importador, envasador, prestador de servicios o comercializador, comisiones, mediaciones, etc. Si yo nada más me dedico a comprar y vender productos, entonces utilizo el prestador de servicios o comercializador. Si yo elaboro el producto, entonces le voy a poner productor. Al hablar de productor no estoy hablando de nada más de las industrias grandes, también estamos hablando de los pequeños productores que elaboran papitas, las papitas las empaquetan y las presentan en las tiendas, causan el IEPS, entonces tendrían que seleccionar productor. Si yo soy una tienda que nada más me dedico a comprar y vender, entonces sería comercializador. Entonces tengo que seleccionar el rubro correspondiente para la presentación. Más adelante, pues me va a detallar si en relación, ahorita le puse la relación de qué tipo de productos estoy relacionando. Ahora bien, también me va a preguntar si yo presento la información por entidad federativa, ¿sí? Lo voy a seleccionar. Si yo, por entidad federativa, esto quiere decir si yo tengo diversas sucursales, donde ahí finalmente voy a seleccionar en qué entidad se encuentra esa sucursal. Si nada más tengo una sola sucursal, de todos modos voy a presentar esta información, donde nada más voy a detallar que se trata de entidad federativa. Aquí podemos ver que me va a indicar el producto o servicio que declara. Vamos a seleccionar, aquí aparece bebidas alcohólicas, pero vamos a seleccionar en su caso productos de alta densidad calórica, qué tipo de entidad federativa se trata, cuánto produje o el importe de las ventas. Ahí vamos a seleccionar cuánto estoy vendiendo de los productos de alta densidad calórica. Más que nada, a través de esto se va a dar cumplimiento a estas obligaciones. Y finalmente, sí es un poco engorroso el llenado de estas declaraciones, les he de decir cuando estuve manejando este MultiJEPS, tan solo el hecho de poder manejar cada uno de los conceptos, como yo les mencionaba, el tipo de empaque, presentación, tipo de producto que se está enajenando, es muy engorroso obtener la información si el contribuyente no tiene un sistema especializado que le determine qué es lo que está vendiendo. La presentación obviamente tendría que definir en su sistema la presentación, el tipo de unidad de medida, el monto de la unidad de medida, etcétera. Ustedes pueden entrar a este MultiJEPS y pueden visualizar cuánta información tienen que presentar y en forma detallada. Que en mi opinión, hablando de una tiendita pequeña, si no tiene un sistema especializado que le detalle cada uno de los productos que está enajenando, pues va a tener muchos problemas. Entonces, sí es importante que no porque yo sea una tiendita o salvo los del régimen de incorporación fiscal, que como ya les comenté, no están obligados a cumplir con estas obligaciones del MultiJEPS, ¿sí? Entonces, no tendría ningún problema. Pero, como les mencionaba, si ustedes son personas físicas que por X razones no pueden votar en el régimen de incorporación fiscal
y son personas que en sus ingresos a lo mejor no rebasan ni de los 2 millones, o no rebasan de los 3 millones, etcétera, pues de todos modos son sujetos a este impuesto con el simple hecho de vender productos con alta densidad calórica. Vamos a empezar con las preguntas que ustedes me hicieron. Pues de entrada, pues un saludo a todos y gracias por estar aquí en este tema. Pues sí, Arely Pachuca, pues lluvia de multas a muchos contribuyentes por desconocer esta obligación, efectivamente. Nosotros creemos que no estamos acostumbrados a este impuesto porque creíamos que pues eso lo son para bebidas alcohólicas principalmente, para cigarros. Entonces, muchas personas, casi estoy segura que desconocen que son causantes de este impuesto y que por el simple hecho de vender botanas, dulces, etcétera, que muchas empresas, o bueno, más bien, por vender esos productos de una gran utilidad, desconocemos que somos sujetos a este impuesto. Rodolfo Flores, pues ya me habías preguntado, ¿cualquier grano o semilla frita es sujeta al IEPS? Ya consideramos que sí, salvo prueba en contrario, y hay que ver sobre todo el etiquetado. José de Monterrey pregunta, ¿hay algunos alimentos preparados como hamburguesas? Eso también ya lo aclaré, que no solo por el hecho de ser un alimento que consideramos que engorda, por las grasas que contiene, ya va a causar el IEPS. De entrada, pues tienen que ser de los alimentos que se desglosan en la ley, ¿no? Carlos, y los totopos que solo llevan sal, pues como les comentaba, pues finalmente son tostadas, considero que son tostadas, aunque la ley no define que deban contener otro producto, ¿no? Sino nada más habla incluso de la tortilla de harina, aun cuando sean tostadas. Entonces aquí la autoridad podría considerar que por el hecho de llevar sal, ya podrían considerarse como botanas y por ende gravar el impuesto, salvo prueba en contrario, ¿no? O en el etiquetado podemos verificar si rebasa de estas 275 kilocalorías por cada 100 gramos. José de Monterrey, ¿en qué son engorda muchos las hamburguesas? Gracias por tu respuesta. Ok. El contador Ortiz de Cancún, las tienditas son venta al público en general, estas causan el IEPS. Volvemos a lo mismo. La ley menciona que simplemente por el hecho de vender alimentos con alta densidad calórica ya son sujetos de este impuesto. En la exención, como podemos observar, solamente establece la enajenación por donación, por muerte o por donación, simplemente no causa el impuesto siempre y cuando, tratándose de donación, sea a entidades que están autorizadas para recibir donativos, solamente en esos casos. ¿Sí? Entonces, por el hecho de ser, como les comentaba, personas morales, personas físicas, actividades empresariales o del régimen de incorporación fiscal son sujetos a este impuesto. Los del régimen de incorporación fiscal, como les mencionaba, conforme al decreto del 26 de diciembre, pueden no pagar este impuesto siempre y cuando no lo cobren a sus clientes y siempre y cuando se trate de público en general. Si es RIF y le factura a una empresa donde le vende, no sé, botanas, etcétera, pan, incluso pan de dulce, causan el impuesto. A lo que no estarían obligados sería a presentar las declaraciones informativas porque eso ya lo llevan a través de mis cuentas. Carlos, los RIF tienen que dar de alta la obligación. Considero que si están nada más consideran que realizan operaciones con público en general, no tendrían que dar de alta la obligación, aunque esto hay que confirmarlo con la autoridad. Considero que, ahorita que reflexionando esto, Carlos, considero que sí. ¿Por qué? Porque cuando ustedes presentan en mis cuentas las declaraciones, viene IVA y IEPS. Y en el IEPS viene si ustedes realizan las operaciones con público en general o no. Entonces, al momento de seleccionar IEPS por el simple hecho de enajenar productos con alta densidad calórica e incluso ahí viene el listado, tendrían que manifestar que están aplicando el estímulo, ¿sí? Entonces, en ese caso sí tendrían que dar de alta la obligación para que la autoridad esté consciente de, perdón, que son causantes de este impuesto, pero que están aplicando el estímulo por presentar la declaración al momento de manifestar operaciones con público en general.
Jareli de Pachuca. Un RIF que cobre el IEPS y lo traslade sin la factura, en ese momento está obligado a presentar la multi-IEPS. Ya vimos que RIF no presenta multi-IEPS, la obligación se cumple a través de mis cuentas. Edgar de Jarapa. Bueno, aquí ya artículo 5D, perdón, queda eximido de presentar la obligación. Laura del Estado de México, ¿una panadería causa IEPS? Sí causa IEPS, ya vimos, si vende gelatinas, causa IEPS. Si vende pan que no sea pan dulce, sí causa IEPS. Por el único que no causa IEPS es por el pan no dulce. Entonces, ahí, pues Laura, si no eres RIF, y aun cuando vendas al público en general, aun cuando no lo desgloses en tu nota, sí eres causante del IEPS. José, respecto a los RIF, que no usan mis cuentas, pero si hacen por el pago referenciado tienen que declarar el DIOT. Recordemos que en relación al IVA, la DIOT tampoco están obligadas con el simple hecho de llevar la declaración de proveedores, que ya vimos que esto se cumple a través de mis cuentas. Al hablar de mis cuentas en relación a la declaración de proveedores, estoy hablando de la contabilidad, no de las declaraciones. Las declaraciones es otra obligación muy independiente de llevar la contabilidad a través de mis cuentas. Dice Carlos, ¿ese impuesto lo causa tanto el productor como el que vende el cliente final? Sí, sí lo causa. Como les mencionaba, el artículo 8 de la ley del IEPS no contempla ninguna exención para el que vende al consumidor final, aun cuando se trate del público en general. Edgar de Jalapa, así es, Carlos, lo causan los que enajenan, ya sea productor o las tienditas, ambos en el frente de IEPS, bebidas alcohólicas, etcétera, ¿sí? Entonces, como les comento, todos nos estamos confiando que no somos causantes del IEPS, pero somos causantes, aunque siendo del RIF podemos aplicar el estímulo y no pagarlo, pero si ya facturamos a una persona con un RFC específico, pues ya con ese simple hecho tenemos que pagarlo, pero no tenemos que presentar las declaraciones informativas porque eso se cumple a través de mis cuentas. Rodolfo, frituras, pues en términos generales te diría que sí causaría el IEPS. Prácticamente esas frituras se consideran como botanas. Incluso, no se los puse aquí, pero en reglas de resolución miscelánea se dio a conocer que incluso las frituras, aun cuando todavía no estén fritas, por ejemplo, sabemos que hay lo que son, no sé, hay unas harinas que ya están preparadas para que ustedes lo adquieran y ya las pongan a freír y se hace la botana. Ya la autoridad consideró que incluso ese tipo de productos o tipo de alimentos ya se causan el IEPS porque simplemente es la presentación de que nada más necesita el freírlos para que se convierta en una botana. ¿Sí? Ahora, ¿qué tan defendible es eso? Pues eso ya lo tendríamos que acercar con un abogado, ¿no? Hasta qué punto es legal o no. Tony, esta declaración informativa la presentan de manera anual junto con la informativa múltiple. Ya vimos que hay tres obligaciones. Dos obligaciones se presentan en forma trimestral y una en forma anual en el mes de marzo. Gustavo de Tecaman, esa era la pregunta, es decir, personas físicas venden chocolates con logo personalizado a empresas, ¿sí? Tendrías que pagar el IEPS. Causar el IEPS y presentar las declaraciones informativas. Gaby, ¿es una carnicería, se elabora, longaniza, causa IVA, IEPS? IVA no, porque es producto destinado a la alimentación, IEPS porque ya vimos que no está en el listado de productos con alta densidad calórica. Gustavo, compra barras de 5 kilogramos y los procesa piezas de 2 gramos con empaque y etiqueta, por tanto, ¿sí debe pagar el IEPS? Sí, e incluso a tu proveedor, pues le tienes que solicitar el desglose del IEPS para poder acreditarlo. Es muy importante tomar en cuenta que aquí, igual que el IVA, se puede acreditar el IEPS que se traslada, pero si el IEPS no viene trasladado expresamente en el comprobante, no lo va a poder acreditar el contribuyente a pesar de que ese producto cause IEPS. Entonces, aquí es muy importante que a mi proveedor, si yo le estoy comprando un producto, como aquí en tu caso, chocolate, forzosamente, pues tengo que
solicitarle que me desglose el IEPS. Obviamente mi proveedor me va a decir, compruébame que eres sujeto del IEPS, porque esa también es la obligación. Para que yo pueda desglosar el IEPS en mis facturas, tengo que comprobar que mi cliente es también sujeto del IEPS. Si no es sujeto, nada más es consumidor final, no se lo voy a desglosar, pero sí lo estoy causando, ¿no? Entonces, aquí, Gustavo, pues tienes que, no sé si tus proveedores te están desglosando el IEPS, si no te lo están desglosando, pues tienes que dar de alta la obligación y comprobarles que eres sujeto del IEPS para que ellos te lo desglosen, y tú a la empresa, a quien le vende los chocolates, seguramente no es sujeto del IEPS, por ende nada más iría contemplado en el precio, pero no desglosado, aunque en tus papeles de trabajo sí lo tendrías que desglosar. Carmen, a través de mis cuentas, ¿dónde se manifiesta? Y si es una panadería, venta al público en general, ¿cómo se manifiesta? Bueno, Carmen, aquí no me define si eres RIF o no. Ya comentamos que si eres RIF, público en general, puedes aplicar el decreto y no causar el impuesto, siempre y cuando no se lo cobres a tus clientes. Si no eres RIF, pues sí, tienes que desglosarlo en tus papeles de trabajo, y si tú elaboras una factura ya con un RFC específico, pues solamente que tu cliente sea sujeto del IEPS lo vas a desglosar, y si no, en tus papeles de trabajo, ¿sí? ¿Cómo se manifiesta? Bueno, aquí, te digo, si estás utilizando mis cuentas, casi estoy interpretando que eres del RIF, pero sí tendrías que aclarármelo, porque si no, pues en el pago referenciado se tendría que desglosar que es sujeto del IEPS. Ahora, siendo RIF, que como vimos, si no es público en general, sí causa el IEPS, ahí mismo también viene la obligación de enterar el IEPS. Gianni, si elaboro machaca causa IEPS, considero que no, porque no está dentro de los alimentos que están desglosados para la causación del impuesto. Entonces, un contribuyente, Rodolfo, entonces un contribuyente de actividades empresariales y profesionales que causa IEPS únicamente público en general tiene que pagar y presentar declaración. Sí, Rodolfo, sí tienes obligación. No tendrías fundamento para no cobrar el IEPS, enterarlo y cumplir con las obligaciones que marca el artículo 19. Mari, si en una factura solo desglosé el IVA en la declaración para el IEPS, para aplicar el estímulo para IEPS, coloco el global de la venta como lo marcan los asesores del SAT. No, aquí vamos a manejar la misma disposición que para IVA. Si eres del RIF y estás aplicando el decreto, cuando hagas la factura global te dice el SAT que no desgloses el IVA. Lo mismo va a suceder en el IEPS, no vas a desglosar el IEPS, hablando únicamente del RIF y si estás aplicando el decreto, ¿no? Y como vimos también, pues si estás facturando al cliente con un RFC específico, si este cliente no es sujeto del IEPS, no lo vas a desglosar, aunque va a ir incluido en el precio. Ortiz de Cancún, en los talleres que da el SAT sobre la obligación del IEPS no le dicen nada de todo lo comentado por usted. Lo más seguro que la autoridad los va a multar, y entonces ¿a quién le van a reclamar los contribuyentes? Pues sí, efectivamente hay que tomar en cuenta que finalmente aquí estamos tomando las disposiciones legales. Como les comento, en el artículo 8 no establece la exención, no hay reglas hasta el momento de resolución miscelánea que exima a ciertos contribuyentes, salvo, como ya vimos, conforme al decreto, a los del régimen de incorporación fiscal, y como vimos en la ley del IEPS, en el artículo 5D, pues se manifiesta que estos RIF no van a cumplir con las obligaciones de las declaraciones informativas, porque se da cumplida por presentar la declaración de proveedores, misma que se cumple a través de mis cuentas, ¿no? Entonces, como les comento, este impuesto no le habíamos dado la importancia porque solamente ciertos sectores pues les aplica esta ley. Aquí el problema es que los productos con alta densidad calórica nos compete a todos, al productor y al intermediario, y a las, digamos que a las tienditas que venden estos productos, pues también son sujetos del IEPS, y esto creo que no le hemos dado la importancia correspondiente. ¿Las palomitas causan IEPS? Sí, recordemos que las palomitas es una semilla. Si tú ya lo pones al proceso de calentamiento, ya las estás convirtiendo ya no en la semilla, las estás convirtiendo en la palomita que conocemos, sí considero que causa IEPS. Si está empaquetado, pues hay que ver la etiqueta, si rebasa de las kilocalorías, y si no tiene etiquetado, pues ya vimos que se presume que sí es sujeto del IEPS, ¿no? Entonces, pues aquí, estimados amigos, pues
no me queda más que despedirme. Ya llegamos al final de este programa. Tomen en cuenta estas disposiciones que yo les acabo de comentar. No sé si ustedes ya presentaron estas declaraciones informativas. Las informativas, como vimos, son trimestrales. Por lo menos ya llevamos 2 trimestres que ya pasaron. Entonces, chequen si ya cumplieron con esta obligación. Chequen si son sujetos, si son del RIF, como ya les comenté. Pues hay que ver si facturaron o no, si están aplicando el estímulo, etcétera, ¿no? Entonces, no le hemos dado la importancia a este tema porque consideramos que pues, como somos los últimos que enajenan los productos, pues no somos causantes, pero como ya les mencioné, pues existen motivos para que la autoridad requiera este impuesto e incluso nos multe, ¿no? Entonces, pues no me queda más que despedirme, que tengan muy buena tarde. No se les olvide que el 8 de septiembre tenemos un evento respecto a la contabilidad electrónica, va a estar muy interesante y espero que nos veamos muy próximamente. Que tengan buena tarde, buen provecho y hasta luego.